Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir. Si una de las cosas tiene gracia es que aquí se inventó la rumba catalana. Y qué mejor manera que en esa placa, aquí nació el pescaílla. ¿A qué sí, Toni? Aquí, ¿eso es lo que dicen? Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. ¿Y qué nos puedes decir de la rumba catalana? Bueno, la rumba catalana tiene muchos padres presuntos, uno de los cuales es el Pescaílla. También se reivindica Peret y se le ha de reconocer que es otro gitano, pero que vive en otra calle de Barcelona, no en esas calles de aquí. Aquí ha habido mucha tradición musical urbana, que sería la rumba. Aquí ha nacido Moncho, que es el rey del bolero. Aquí ha nacido Pescaílla, que ha sido compañero de toda la vida de Lola Flores y el hombre que aparentemente le ha dado todo el soporte musical. Ahora hay grupos como Sabor de Gracia, etc. Aquí ha estado Gato Pérez años. O sea, es que aquí hay una gran tradición cultural al margen de lo que es la tradición, digamos, catalana clásica. Bastaría para abrazarte y compensar tanta vida yo te di, que por fuerza llevaría sabor a mía. Ay, que no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Bueno, después de ver la casa de donde nació Pescaílla, sí. ¿Dónde nos vamos? Bueno, ahora estamos en el barrio gitano de Gracia, que es uno de los 3 o 4 barrios que existen en Barcelona de este colectivo absolutamente integrado. O sea, todos hablan catalán desde toda la vida, todos tienen, digamos, actividades colectivas conocidas a través de la Asociación Gitana o a través de la Iglesia de Filadelfia, donde muchos practican, y realmente son un elemento, yo diría, casi de orgullo para Gracia, tener un colectivo así en su seno, yo diría. Bueno, Toni, estamos en la Plaza del Raspall. Sí. Me sorprende, más que sorprender, me choca ver ya los niños de etnia gitana, pequeñitos, hablando en catalán y muy sueltos. Porque esto en cualquier barrio de Barcelona no lo encuentras. Yo diría que es una característica de aquí, que supongo que esto de responder a la visión que tuvo tener algún patriarca del clan que se afincó aquí en Gracia, de identificarse con el territorio a través de costumbres y a través de lenguas. Ellos nunca han dejado de lado lo que son sus costumbres ancestrales, ¿eh? O sea, el clan manda, hay juicios, había, supongo hasta relativamente poco, especie de juicios gitanos, con lo cual un colectivo podía excluir un elemento de tal, y dentro de este sentido común que aplicaron estaba de la integración lingüística, que para ellos era imprescindible. Mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé que tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará. Ay, sabor mía, ay, que no pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad, que de mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, ay, que muchos más. Yo no sé que tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará
sabor a mí. ¿Qué mejor manera que ver el espíritu así de pueblo que sigue Gracia que yendo al mercado? Y aquí nos hemos encontrado a un amigo de Tony que se llama Eduard. Buen día, Eduard. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. En el mercado se ve el ambiente de pueblo de verdad que tiene Gracia, ¿no? ¿Se sigue manteniendo? Natural, este mercado tiene más de 100 años. Era la plaza del pueblo donde se hacía el mercado en descubierto, como aún se hace en algunos pueblos. Y luego se cubrió y fue pues el mercado como lo conocemos ahora, pero se mantiene. Es un punto de encuentro de los vecinos. Sigue siendo el trato personal, ¿no? Sí, personal y de toda la vida. Has de pensar que aquí en nuestra parada hay 5 generaciones de clientes. ¿Y tú, Tony, venías a comprar aquí? ¿Sigues viniendo a comprar? No, ahora estoy mucho tiempo fuera y vengo muy poco, pero ocasionalmente nos vemos. Tony ha ido a vivir fuera del barrio, del distrito de Gracia, de la vila. Nos vemos poco, pero cuando nos vemos, como si estuviéramos de siempre. Es un buen momento, ¿eh? Sí, sí, Es sí. un buen momento. Bueno, pues muchas gracias, Eduard. De nada. Muchas gracias a vosotros por venir. Hay que muchos mal, yo no sé, que yo no sé que tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí.